Bienvenidos en este viernes 16 de octubre del 2020 a una transmisión más de Viernes de Periodistas en Línea. A los que nos siguen en nuestras redes sociales, también les recordamos que en nuestro canal de YouTube, a nombre del Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, pueden ver este programa y los anteriores. Así que muchas gracias y bienvenidos. El día de hoy estaremos platicando acerca de periodismo y transparencia. Blanca Lilia Ibarra Cadena, que es comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, entre muchas otras cosas. Muchísimas gracias por estar con nosotros y aceptar esta invitación de Viernes de Periodistas en Línea. Buenas tardes. Armando, muy buenas tardes a ti y a todas las personas que siguen este programa. Un privilegio y un gusto estar también con Lilia Saúl, una reconocida periodista mexicana. Gracias. Muchas gracias. Bienvenida también. Lilia Saúl, ella es periodista especializada, por supuesto, en estos temas de transparencia y acceso a la información. Gracias por aceptarnos en esta charla de viernes. Bienvenida. Gracias por la invitación. Un gusto. Y vamos de lleno al tema, porque luego se nos va muy rápido el programa. Está con nosotros Blanca Lilia Ibarra Cadena. Es comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, presidenta del comité editorial del INAI y cuenta con una trayectoria de más de 30 años en los medios de comunicación, ocupando, por supuesto, diferentes cargos directivos en prensa, radio y televisión. También ha sido catedrática y articulista, entre muchas otras cosas más. Tratamos de reducir lo más posible para tener esta presentación y sobre todo conocer su opinión acerca de la libertad de expresión a través del INAI, lo que significa y lo que ha significado en cuestiones de información, de periodismo, el tema del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Comisionada, muchas gracias y adelante. Muchas gracias a ti, Armando. Te agradezco y hoy me siento además muy contenta de compartir con ustedes, dado que mi origen también son los medios de comunicación y el periodismo, mi experiencia desde el Instituto Nacional de Transparencia. Efectivamente, está unido en propósitos y en objetivos este derecho humano a saber. El derecho de acceder a la información pública camina en paralelo y se cruza en fomentar también el derecho a la libertad de expresión. Creo que el trabajo que hacemos desde el Instituto Nacional de Transparencia busca también fortalecer el periodismo libre, el periodismo independiente, el periodismo plural, porque es a través de los medios de comunicación como la sociedad se entera y cómo puede tomar mejores decisiones. Estamos convencidos, Armando, de que en la medida en que las personas tienen mayor conocimiento de sus derechos, los pueden ejercer y pueden tomar mejores decisiones. Y particularmente ahora, en este momento en que vivimos esta crisis sanitaria, es muy importante que tomemos en consideración el papel que juega, por un lado, el derecho a saber, el derecho a conocer qué están haciendo nuestras autoridades, cómo están ejerciendo los recursos públicos, qué medidas están adoptando, y por otro lado, naturalmente, el derecho a la libertad de expresión, para que los medios de comunicación puedan tener un trabajo que sirva de orientación y que coadyuve también a la rendición de cuentas de las autoridades. Así que yo quisiera, si tú me permites, traemos una presentación. Adelante. A continuación, porque en primer lugar quiero decirles que sin duda el ejercicio periodístico libre e independiente es esencial en todo momento y particularmente durante la crisis de salud. Como seguramente habrán escuchado en los últimos meses, los gobiernos en todo el mundo han desplegado distintas políticas para contrarrestar los impactos provocados por esta pandemia, que no termina, al contrario, hay rebrotes y naturalmente hay efectos secundarios que están causando impactos también severos para los periodistas, para los medios de comunicación. Y por otro lado, bueno, pues hay saturación de sistemas de salud, caída de ingresos, afectaciones de actividades comerciales. Y ante estas circunstancias, bueno, pues creemos que los medios de comunicación y los periodistas, como ya lo ha señalado artículo 19, tienen una tarea fundamental para analizar la toma de decisiones, pero sobre todo para mantener informado al público y para incentivar el diálogo plural. Por eso la libertad de expresión ha adquirido mayor relevancia en estas circunstancias y quiero referirme a lo que ha manifestado la UNESCO, que refiere que los medios libres e independientes son fuente de información fidedigna,
clave no solo para poder salvar vidas, sino también para ayudar a las personas a adoptar medidas de cuidado y ayudar a establecer instancias de rendición de cuentas, prevenir la corrupción y combatir la desinformación masiva. Escuchamos ahora una cantidad de información que no necesariamente ha sido verificada y que puede confundir. Por eso es muy importante hablar de un periodismo imparcial, abierto y plural, que es una condición necesaria para una sociedad que se precie de ser democrática y desde luego también para salir de la crisis global provocada por la pandemia. En segundo lugar, aunque es indiscutible el ejercicio de la libertad de expresión, Armando, esta es vital y es un pilar de la vigencia para el desarrollo de las naciones y desde luego para que existan también gobiernos que rindan cuentas. Este fenómeno inédito, por ejemplo, de la crisis, vino acompañado de manifestaciones de violencia, de censura o de represión contra periodistas. Las y los periodistas, y ustedes lo saben mejor en este diálogo de los viernes, están enfrentando desempleo, están enfrentando también caída de salarios, en otros aspectos, temas también que tienen que ver con el riesgo que enfrentan para llevar a cabo su labor cotidiana. Naturalmente los temas de seguridad, donde han sido pues numerosos también los periodistas que han tenido que enfrentar al crimen organizado y muchas otras crisis y circunstancias difíciles que se viven en los medios de comunicación y qué decir de algunos gobiernos represores que también quieren esconder la información de lo que realmente está ocurriendo. De manera tal que quisiera, si me permiten, dar algunos datos, no lo sé si Lilia probablemente también los tenga. El Instituto de Prensa Internacional, desde el surgimiento de los primeros reportes de COVID a finales del año, informó que se han registrado 418 violaciones contra los medios de comunicación. Y de estas violaciones abarcan 185 detenciones o cargos en contra de las y los periodistas, 56 restricciones al acceso a la información, 57 casos de censura a medios o periodistas que cubren la pandemia y 102 ataques físicos, verbales o intimidaciones por parte de autoridades o del público en general. Asimismo, Artículo 19 documentó alrededor de 120 agresiones contra periodistas, esto tan solo en unos cuantos meses, es decir, de marzo a mayo de este año, de las cuales 52 ocurrieron en la cobertura de la pandemia. Es necesario señalar que México está en la posición 143 del Índice de Libertad de Prensa Mundial, lo cual representa pues únicamente un avance de una posición respecto del resultado del año anterior. Sin embargo, nuestro país sigue siendo considerado como un territorio peligroso en todo el mundo para desempeñar la profesión de los periodistas. Otro dato más para ubicar muy bien el contexto en el que se mueven las y los periodistas. El Observatorio de Periodistas Asesinados de la UNESCO registra 5 casos de periodistas privados de la vida que se suman a los 12 ocurridos el año pasado. Por eso es indispensable que los gobiernos intensifiquen acciones para garantizar canales o herramientas adecuadas para que los periodistas y los medios puedan realizar su labor libremente. Y en tercer lugar, otro aspecto relevante que me gustaría poner sobre la mesa tiene que ver con el deber, la actuación de los periodistas que debe de ser apegada a un sentido de ética, de integridad, de responsabilidad para realizar las coberturas y que éstas cumplan con los principios de imparcialidad y objetividad de los acontecimientos que se desarrollan. Sabemos que hoy las plataformas digitales nos inundan y también nos inunda la información que circula en ellas y estos constituyen escenarios, sí, por un lado, que permiten intercambiar de manera masiva que lamentablemente también en diversas ocasiones puede resultar información imprecisa o errónea o inexacta, y en ese sentido también es necesario entonces revisar las tareas propiamente de estas plataformas digitales y de quienes están, digamos, alimentando con información que muchas veces proviene de las personas que circulan información a través de las redes sociales y que, bueno, lamentablemente se cae en mitos y en rumores que contribuyen a polarizar opiniones o alimentar discursos de odio o expresiones de discriminación. Y bueno, estos mensajes sin duda
combinan lamentablemente información falsa con contenido también emocional que puede resultar, pues, que puede influir ante la opinión pública. Y por eso es que la Organización Panamericana de la Salud ha señalado que para cubrir la pandemia se requiere de un periodismo ético, nuevamente insisto en la integridad, en la ética, en que también el periodismo sea responsable e incluyente, socialmente comprometido y evitar el sensacionalismo y no ser alarmista ni recurrir a fuentes, digamos, que no sean confiables. Finalmente, el cuarto aspecto, y quiero cerrar esta primera parte de mi intervención, está vinculado con el tercero que acabamos de mencionar y que tiene que ver con la disponibilidad de la información pública para que sea relevante para este propósito. Y es cierto que han surgido limitaciones para que las personas ejerzan su derecho de acceso a la información. Me refiero a que se han suspendido plazos en un primer momento, dado que el Consejo Nacional de Salubridad estableció que las autoridades con actividades no esenciales podrían permanecer, digamos, aislados. Y en ese sentido me refiero al derecho a la información que ha visto desarrollar estos procesos de atención a las solicitudes de una manera más lenta. Por eso es que creemos que es muy importante que con los medios de comunicación sigamos buscando privilegiar información que pueda ser de utilidad para las personas, que pueda encontrarse, por ejemplo, en fuentes oficiales, que podamos no solamente continuar impulsando las solicitudes de acceso a la información para fortalecer el periodismo de investigación, sino que también sigamos impulsando y presionando a las autoridades para que den a conocer minuto a minuto lo que realmente está pasando. Hay que seguir buscando, en el caso del INAI, trabajar en capacitación, en asesorías y en orientación a través de los medios que tenemos del Centro de Atención a la Sociedad. Eso lo hemos hecho. Hemos trabajado también en acciones de transparencia proactiva y protección de datos personales. Y bueno, yo quisiera hasta aquí dejar esta intervención, no sin antes decir que es muy importante la labor de las y los periodistas en este momento. No pueden detenerse, no deben detenerse. Y nosotros como Instituto Nacional de Transparencia, pues queremos ser sus aliados y seguir acompañando el trabajo de investigación difícil que realizan y más en estos tiempos. Y al mismo tiempo seguir pidiendo que prevalezca la información objetiva, imparcial, verificada y plural para acercar a la sociedad a la información que hoy necesita. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias, comisionada Blanca Lilia Ibarra, por esta exposición que se basa en lo que decía desde el inicio, este derecho humano a saber, y ahí el papel y el rol que juega el periodismo. Claro que existan estas condiciones, pero también hay un compromiso del periodista que tiene una vocación prioritariamente. Y si hablamos de vocación y si hablamos de periodismo y de una mujer que le entiende al tema de la transparencia, no solo para investigarla, sino para darle forma y crear contenido de esta información que vale la pena, que ayude o que ayuda a generar criterio, a generar opinión, a tomar decisiones de otra manera, pues es Lilia Saúl Rodríguez. Así que en un momentito más regresamos con usted, comisionada. Muchas gracias por esta exposición para entender un poco más la importancia de la información, del periodismo y del instituto para abordarlo. Vamos y te doy la bienvenida a Lilia Saúl Rodríguez, actualmente es reportera de investigación en la organización OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project. Fue editora de la organización Conectas, editora también de la primera sección de periodismo de datos en El Universal, donde logró obtener varios reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Periodismo en 2011, ha sido becaria en diferentes instituciones y embajadora del proyecto Chicas Poderosas, entre muchas cosas. En verdad que dejamos afuera y a un lado mucha información. Lilia, te agradezco mucho y bueno, ¿qué hay de aquella investigación de 2011 que la Secretaría de Seguridad Pública pagaba 118 millones por una serie de televisión, un trabajo que te llevó a ganar el Premio Nacional de Periodismo y que hoy, y justo lo que está ocurriendo en este contexto de investigaciones, adquiere todavía, no sé si una relevancia mayor porque la tuvo y la ha tenido, pero hoy adquiere otra vez una actualidad enorme. Lilia, adelante.
Gracias. Te compartí una presentación igual para que sería bueno que si te pudieras adelantar hasta la parte en la que aparece la imagen del equipo, porque es mucha información. Sí, lo que les quiero comentar o compartir, bueno, es que han pasado ya muchos años con el tema de transparencia, acceso a la información, cuando empecé precisamente a hacer pues solicitudes de información y empezar a encontrarle el gusto por obtener documentos que de repente no obtendrías si haces una entrevista o si vas a una conferencia de prensa, ¿no? Entonces, después de haber descubierto esta herramienta, porque es una herramienta, la ley de transparencia para los periodistas, y que debemos de usarla de manera constante, yo diría. Bueno, pues ya encontré un camino por ahí y bueno, pues hicimos una investigación. En un principio había quedado solo como en una solicitud de información que se había planteado para saber sobre este tema precisamente de el equipo, que era una teleserie que se transmitía en la noche por el canal de las estrellas, por Televisa, por el canal. Además. Y claro, era como, digamos, una cosa, digamos, novedosa, que mucha gente decía, ay, qué raro, ¿no? Que estemos viendo una teleserie, que veamos a policías con esta estrellita de la Policía Federal y que se vea una historia que pues puede ser como relativamente divertida, ¿no? Pero da la casualidad de que esta historia era pagada por el gobierno y esta teleserie costó muy cara y hubo denuncias presentadas precisamente en contra de los funcionarios que ordenaron esta teleserie y a pesar de ello, pues ahorita vemos que hasta la fecha, pues de esas denuncias que se presentaron, pocas fueron, pues fructificaron. En este caso, estamos hablando además, y por eso adquiere esta relevancia, estamos hablando de la época en la que estaba Genaro García Luna. Así es. Por supuesto, pues una de las tantas cosas que hizo este señor fue precisamente el estar impulsando este tipo de teleseries. Y hace unas horas estuve compartiendo con unos estudiantes de una carrera de administración pública y les decía, bueno, imagínense ustedes que de repente, o sea, imagínense la escena en la que están dos funcionarios públicos diciendo, ¿y por qué no hacemos una teleserie en la que todos los policías son bien buenos y que hacen bien su trabajo, son honestos, son pulcros y hacen investigaciones exitosas, ¿no? Bueno, pues entonces de ahí surge el equipo. Hay un contrato que es el contrato que si más adelante, bueno, si quieres darle, se puede ver la siguiente lámina después de la presentación. Sí. Adelante. Ahí está. No, más adelante, perdón. Más, no te preocupes, ahorita de que le atinamos. Sí, porque esta parte de cómo se fue mediatizando, ¿no? Cómo quería adquirir una figura pública. Bueno, adelante, tú eres la experta porque lo viviste y además lo viste en el momento en el que él estaba en la cúspide de su poder político en México y de relaciones con el poder de instituciones norteamericanas que parecen casi intocables. Claro, pues da la casualidad de que entonces, bueno, pues se obtuvo este contrato a través de la solicitud de información que se hizo y encontramos que se habían pagado 118 millones de pesos por esa teleserie, que eran de muy pocos capítulos. En realidad, en promedio, cada capítulo había costado casi 9 millones de pesos. Entonces, estamos hablando de información que en su momento, cuando se reveló, pues era un escándalo, porque he de contar que trabajamos en el Universal, que fue donde se publicó la historia, hicimos este trabajo en equipo y varios de los compañeros que cubrían la sección de espectáculos entrevistaron a gente que se dedicaba, por ejemplo, a hacer telenovelas, entrevistaron a gente que se dedicaba a hacer, por ejemplo, los scripts o los libretos de estas telenovelas, y ni siquiera la persona que había escrito la telenovela, que en aquella época era muy famosa, que si no mal recuerdo era la de La Gaviota, no había ni siquiera cobrado tal cantidad de dinero como la que se había pagado para esta teleserie, que además era de muy pocos capítulos comparada con otras teleseries que pues obviamente Televisa transmitía en sus canales. Entonces, bueno, estamos hablando además de casos pues sí, de corrupción. Al final del día era corrupción porque hubo un funcionario que además, después de haber publicado toda esta serie de noticias en las que dábamos a conocer el contrato, cuánto se había pagado por la teleserie, cuánto había pagado el gobierno mexicano a Televisa, cuánto se había pagado por cada libreto, por cada, pues ahora sí que por cada capítulo,
no solamente estaba detrás de eso este problema del costo, sino que además hubo un problema interno, digamos, de parte de las autoridades que casualmente, y por eso lo traigo mucho a colación, porque un funcionario público honesto, que era de los que formaban parte de la Secretaría, lo hicieron de la noche, bueno, no de la noche a la mañana, pero él tenía un cargo, digamos, medio, y de repente de un día para otro lo hacen director. Cuando lo hacen director, él no tenía todavía confirmado el nombramiento, pero ya lo habían hecho director, y le dicen, oye, ¿por qué no vamos a hacer esta teleserie, le vamos a pagar a Televisa, firma el contrato, por favor? Entonces el tipo dijo, no, bueno, déjenme veo si puedo firmar el contrato, porque es una cosa que no es de todos los días que el gobierno mexicano le esté pagando a Televisa para que haga una telenovela. O sea, creo que no es el fin del gobierno del Estado mexicano. Entonces el tipo estuvo leyendo pues ahora sí que toda la información del contrato. Él se negó a firmar el contrato y acto seguido, al día siguiente, le aplican este examen de control de confianza, el cual casualmente reprueba y lo despiden. Entonces, él, por no haber querido firmar un contrato, lo despidieron, y él evidentemente sabía que estaba mal todo esto que estaban haciendo. Entonces lo que hizo fue presentar una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública. Esa denuncia también la publicamos, y en esa denuncia hay una relatoría de hechos en la que se explica cómo es que todos los altos mandos de la Secretaría habían impulsado este despropósito de hacer una teleserie que era para hablar bien de la Policía Federal en general. Y bueno, y al final del día lo que pasó fue que ni la Secretaría de la Función Pública investigó nada, no prosperó nada, y a pesar de que se tenían todos los elementos para poder sancionar por lo menos a los primeros cercanos funcionarios que se encargaron de firmar este contrato, entre ellos esta Verónica Piñúñero, si no recuerdo, el apellido es muy raro. Bueno, pues no pasó nada. Entonces, la Secretaría de la Función Pública del entonces secretario Salvador Vega Casillas, si no mal recuerdo, después de varios años después, no encontró nada, no hicieron nada, y pues ahí se quedó de noche. Entonces, a veces, digo, sí es súper importante hacer solicitudes de información, es muy importante investigar, ir más allá. De hecho, esta investigación, después de que se obtuvo este premio que otorgó el Premio Nacional de Periodismo del Consejo, tiempo después otra periodista dio continuación a esta investigación, y también encontró que se habían, por ejemplo, utilizado helicópteros y muchos de los insumos que había dado la Iniciativa Mérida al gobierno mexicano. Entonces, estamos hablando de uso de recursos públicos para un fin que era, pues obviamente y a todas luces, nada necesario para lo que estábamos viviendo en aquella época. Y pues desafortunadamente, y hasta la fecha tendría que corroborar yo esa información, pero sería interesante darle continuidad para saber de esas denuncias que se presentaron en su momento, cuántas de ellas prosperaron, porque cuando se hizo la solicitud tanto a la Secretaría de la Función Pública como pues ahora sí a la Fiscalía, no había pasado absolutamente nada. Y bueno, pues fue un trabajo que sí tuvo mucha repercusión, porque al final del día pues no era la única cosa que estaba ocurriendo en ese entonces con nuestro queridísimo Genaro García Luna, sino que había otras cosas que estaban en el contexto. Y algo que he de comentar que ocurrió en esa época es que uno de los funcionarios, digamos, off the record, comentó que debido a tanto dinero que se había permitido, digamos, en su momento prestar a las campañas, pues una de las formas que tenía para pagar el presidente de México era dándole contratos, pues aunque fueran de esta naturaleza, con ningún propósito, pues que tenían que ser importantes para el Estado mexicano, los firmaban, y entonces era una manera de pagarles a estas empresas, pues a cambio de estos favores que se habían obtenido previo a que se ganara una elección. Pero claro, bueno, eso es un comentario de un funcionario que, pues al final del día, pues es información que fue comentada, pero pues que en realidad la investigación, digamos, revela pues todo esto, este despropósito y estas irregularidades que se dieron en todos estos ámbitos de las dependencias que estuvieron relacionadas, porque no solamente estamos hablando pues de la Secretaría de la Seguridad Pública,
estamos hablando de la Fiscalía, ahora de la General de la República, de la entonces Secretaría de la Función Pública, que fue la que ocultó, pues obviamente no quiso sancionar a pesar de los malos manejos de esta dependencia. Y bueno, pues ahí también tuvimos mucho respaldo en aquella época de lo que era el órgano garante, lo que es el órgano garante del INAI, bueno, antes IFAI, porque pues evidentemente no querían entregar la información en un principio. Cuando hicimos las solicitudes de información, entregaron la información hasta que el IFAI dijo sí se tiene que entregar y que era pública, porque al final del día pues era un contrato y no podían argumentar ningún tipo de reserva pues por cuestiones de seguridad nacional o qué sé yo. Entonces, pues el contrato lo entregaron, claro que meses después, incluyendo los anexos, que es otra de las cosas que a veces los colegas o nosotros no tenemos como mucho conocimiento de cómo funciona la administración pública, y entonces una de las cosas que hay que aprender es que un contrato no solamente es un contrato y se firma y se acabó la historia, sino que van pasando los meses y se van añadiendo o se van haciendo cambios, adendas, entonces se van haciendo anexos, y esos anexos son los que también tienen información muy importante, muy relevante, y eso es lo que ocurrió, por ejemplo, en este caso, que cuando pedimos los anexos del contrato, nos dimos cuenta no solamente de la cantidad de dinero que habían pagado a nivel global, sino de cuánto costó cada cosa y cuánto cobró Televisa por hacer esta teleserie, ¿no? Que además creo que de los ratings fue el más bajo que tuvo en toda la historia de Televisa, de todas las telenovelas que ha transmitido, ¿no? Y bueno, pues me quedaría un poco ya, veo que pues estás mostrando algunas diapositivas que ya son de otros trabajos que hemos hecho con el uso de la ley de transparencia, haciendo solicitudes de información. En este caso, bueno, pues hay estos bylines de cómo ocurrió, ¿no? Con el tema de la teleserie. Y bueno, pues ahorita me quedaría con esto y ya podría a lo mejor explicar un poco más adelante de estas otras investigaciones. Muy bien, sí, regresamos en un momento más contigo, Lilia, porque no es lo mismo tener la declaración, una filtración, un off the record y que tú puedas hacer un texto, una investigación donde se presume, ¿no? Una fuente no autorizada me dijo que una serie se pagó con tantos millones, que tener el contrato, que tener los nombres, eso cambia completamente la historia, y quiero regresar con eso, porque aquí, y este es un ejemplo muy claro, comisionada Blanca Lilia Ibarra, de la importancia de la información, de los datos y cómo ayuda el INAI hacia este periodismo, un periodismo más profundo, comprometido, que más allá de eso está respaldado por datos. Y yo lo que le quiero preguntar es si solo los periodistas pueden tener acceso y pueden buscar a través del INAI, o cualquier persona puede buscarlo, incluso, por ejemplo, empresas que están licitando y de pronto encuentran algo raro en alguna decisión, decir, oye, yo como privado, pues quiero investigar qué pasó con tal licitación, por qué se entregó, no sé, ¿también hay esa posibilidad, comisionada? Desde luego que sí, mira, el derecho de acceso a la información pública está garantizado para cualquier persona y no tiene, digamos, que haber información específica mediante la cual los ciudadanos, las personas de cualquier edad, de cualquier región del país o nacionalidad incluso, haga solicitudes de información. Tampoco es necesario ni está obligado a dar su nombre, y puede hacerlas no solamente a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Existen también unidades de transparencia donde, bueno, pues pueden acudir directamente a presentar las solicitudes de información, y existen distintos medios donde se han hecho planteamientos vía correo electrónico y también vía telefónica cuando la autoridad dispone de la información, está obligada a entregarla. Es importante mencionar, y ya Lilia Saúl hacía una referencia relacionada con la importancia y la trascendencia que a partir de un periodismo serio y de investigación se pueden construir reportajes que nos muestran claramente, bueno, pues irregularidades que se han cometido en los gobiernos. Tenemos, por ejemplo, casos como el de Javier Duarte, como el caso Odebrecht, que han trascendido la Casa Blanca, inclusive Ricardo Rafael, un periodista connotado, ha escrito sobre algunos casos que organizaciones de la sociedad civil y que distintos periodistas han sacado adelante reportajes de investigación
a partir de solicitudes de información. Daniel Izárraga también en su momento editó un texto donde da muestras claras de cómo, haciendo uso de esta herramienta, como bien lo explicaba Lilia Saúl, se puede conocer información y se puede documentar y se puede dar un seguimiento puntual a asuntos que lamentablemente pues han ocurrido, hechos que han lastimado en la vida política, económica y social de este país. Y además yo quiero también hacer referencia a que el INAI no es quien tiene la información en su poder. Son las autoridades de los 3 órdenes y niveles de gobierno quienes poseen información y que al hacer uso del ejercicio del derecho a saber están obligados a entregarla. Anteriormente y por muchos años, nuestro sistema político guardaba con mucho sigilo la información que producía. Han cambiado los tiempos y afortunadamente hoy tenemos leyes, estamos casi a 2 décadas de contar con un marco legal robusto que ha ido mejorando. Las reformas del 2014 no solamente fortalecieron la autonomía del órgano garante nacional, sino que también ampliaron el universo de sujetos obligados y las obligaciones de transparencia. Y quiero abordar ese punto porque no solamente la información se da a partir de una solicitud de información. Las autoridades están obligadas a alimentar a través de la plataforma, a través del CIPOT, que es el Sistema de Obligaciones de Transparencia, a aquellas que están establecidas en ley y que tienen que estar permanentemente actualizadas para que la gente no tenga que hacer una solicitud de información, sino que puede estar verificando puntualmente cuáles son las obligaciones y la información que se está generando por parte del sujeto obligado. Entonces, creo que es muy relevante el hacer un uso del ejercicio de este derecho porque es una llave que permite abrir y conocer otros derechos. Esa es la dimensión que tiene el derecho a la información, que permite el ejercicio de otros derechos, que empodera a la ciudadanía, que motiva la participación ciudadana y desde luego que obliga a las autoridades a rendir cuentas. Muchas gracias, comisionada. Regreso contigo, Lilia Saúl. Como periodista, ¿qué seguridad, qué certidumbre te da de pronto tener esta información y decir, ahora sí voy en paso firme para continuar esta investigación y dar más rumbo? ¿Qué tan importante ha sido entenderle? Y al mismo tiempo, ¿cuál es la recomendación para que como periodista se use más esta herramienta? Claro, pues es que es una lucha constante, ¿no? Sí es, la verdad, bastante trabajo que hay que hacer cuando estás haciendo solicitudes de información, porque cada dependencia cambia, la forma en cómo te responde, pareciera que cada Secretaría de Estado o cada municipio o cada estado te quiere contestar de manera distinta, a pesar de que pues la ley es una y las obligaciones de transparencia son únicas, ¿no? Entonces, sí es bastante complejo, pero al mismo tiempo yo siempre les insisto y les digo a los colegas, tanto reporteros y personas de a pie, que no dejen de usar el derecho porque, pues, como dicen, si no se usa, se pudre. Entonces, hay que tratar de constantemente estar, pues, tratando de hacer, algunas veces tiros de precisión, algunas veces solicitudes a lo mejor para no ganar, para perderlas, pero al final del día hacer el intento e insistir en las investigaciones periodísticas que estés desarrollando. Además, es un derecho que lo puede ejercer cualquier persona que esté en cualquier parte del mundo. Entonces, eso es así como que bastante loable. Y es una ley que, a pesar de que ha tenido, pues sí, sus deficiencias en el sentido de la ley está bien. El problema es quienes la ejecutan o quienes tienen claro que hacer, pues, aplicarla o, digamos, hacer lo que tienen que hacer, que les ordena la ley. Pero, bueno, afortunadamente en México tenemos el INAI, perdón, comparado con otros países que desafortunadamente no tienen una instancia de esta naturaleza. Pero creo que a veces siento que los funcionarios de la administración pública y en general de los 3 poderes ya se están precisamente recargando mucho en esta parte de que, bueno, pues pueden presentar una queja, entonces pues ahí se van las quejas ante el INAI, los recursos de revisión, y pues entendemos que pues es humanamente imposible que un comisionado pueda estar viendo más de 100 recursos al día, o sea, es claro, imposible.
Entonces, pues eso también va aumentando la carga de trabajo, va aumentando que las solicitudes no se respondan a tiempo y que al final del día este derecho se termine judicializando, porque O además, sea, ¿se están volviendo mañosos? pues es que siempre lo han sido, ¿eh? O sea, siempre lo ha sido, pero más bien las tácticas o las técnicas Ya, van ya le cambiando. encontraron el caminito B. Sí, ahorita, por ejemplo, en esta administración con López Obrador, les ha gustado a casi muchos funcionarios estar pidiendo requerimientos. Han encontrado que es una beta muy fácil para que cuando alguien hace una solicitud de información y te piden un requerimiento, entonces al pedirte un requerimiento, tú tienes que contestarlo en un plazo perentorio, si no mal recuerdo, de 5 días o 3 días, no recuerdo, comisionado, usted ahí tendrá más información al respecto, pero el problema es que muchos reporteros no estamos todos los días entrando a la plataforma para ver si ya nos respondieron, porque piensas que te van a responder en 20 días hábiles, no que te van a pedir un requerimiento. Y como entonces te piden un requerimiento, entonces cuando tú vas a entrar a la plataforma para ver si ya te respondieron la solicitud, resulta que ya se venció, se desechó porque nunca contestaste el requerimiento. Y los requerimientos son bastante absurdos, así de esta naturaleza que dicen, oiga, pues necesito que usted me diga en qué parte de toda la dependencia de esta secretaría está el documento que usted me está pidiendo, como si yo trabajara ahí. Exacto. O sea, no es posible. Entonces, ese es uno de los tipos digamos, de trabas que están poniendo ahora últimamente. Y otro, bueno, pues es que efectivamente no trabajamos en la administración pública federal, no somos conocedores de todos los vericuetos que hay. Y entonces Claro. hay por ejemplo, solicitudes de información que a lo mejor tú crees que tendrías que pedirlo a la Fiscalía General de la República, pero resulta que ese expediente ya causó estado, ya está judicializado, entonces lo tienes que pedir al Consejo de la Judicatura. Tienes que saber perfectamente cuál es a la institución a la que tienes que solicitar, si no, pues igual te desechan la información, la solicitud y te dicen tienes que tocar otra ventanilla, y entonces pues ahí vas perdiendo tiempo, se te va acabando la paciencia, y hay gente que tira la toalla de manera inmediata. Entonces lo único que yo les pido es que sean persistentes, insistan, empápense un poco no solamente de la ley de transparencia, porque la ley es muy clara, y si tú argumentas o presentas tu solicitud con los argumentos que vienen en la ley, no tienen por qué negarte la información. Ahora, no solamente es eso, sino también saber, como decía, a qué instancias pedir la información. Y la otra es organizarse como reportero y hacer una especie como de calendario, hacer un Excel en donde estés poniendo el número de folio y la solicitud que hiciste y cuándo se supone que te la van a responder, guardar los folios, los PDFs que te dan de comprobantes, porque luego resulta que se pierde la solicitud. O sea, sí hay mucho trabajo que hacer, pero al final del día creo que vale la pena porque pues obtenemos documentos que en otros sexenios anteriores o en otras administraciones pasadas, pues nunca íbamos a pensar en tener ese tipo de datos, ¿no? Entonces, como resumen es, úsalo y ten paciencia, ¿no? Como periodista y organízate muy bien para que no se te vaya ahí alguna. Y en ese sentido, comisionada Blanca Lilia, ¿se puede facilitar más al periodista o a las personas esta forma de buscar información y no complicarles más, es decir, no hacerles el trabajo un poco a la autoridad, que obviamente lo que busca pues es un poco frenar estas investigaciones? ¿Se puede hacer algo más? ¿Se está haciendo algo que no sabemos como periodistas en el área de comunicación o como ciudadano de a pie? Mira, yo coincido con Lilia, efectivamente las autoridades a veces quieren ganar tiempo, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones recurren, digamos, a pedir lo que se llama la prevención, digamos, para que el ciudadano dé más elementos para identificar o para encontrar la información que está pidiendo. Hemos advertido, por ejemplo, que en este gobierno es común que digamos, se determine que no existe la información, las inexistencias o que no corresponde a esa autoridad responder, que son incompetentes. No obstante, me parece muy importante lo que está diciendo Lilia. Para hacer periodismo de investigación se requiere estudiar bien el tema, ¿no? Para que se pueda construir con los suficientes elementos el reportaje que en su momento pondrán sobre la mesa. En ese sentido, efectivamente, no es tan sencillo y creo que tiene mucho mérito el trabajo que ha hecho Lilia Saúl y que está documentado inclusive en este libro que yo mencionaba de Ricardo Rafael, que es uno de los reportajes que ella ya narró y que tenía que ver justamente
sobre lo que nos dio a conocer Lilia de cómo pagó la Secretaría de Seguridad Pública 118 millones de pesos. Creo que ese trabajo fue como muchos otros reportajes, se llevó un tiempo para lograr acercar la información desde distintas fuentes. Creo que es importante no quedarse en el intento. A veces, evidentemente, cuando hay una negativa de información, el periodista, el reportero puede pensar que va a fracasar. Y creo que lo que nos han demostrado gente como Lilia Saúl, que hoy capacita también a muchos otros periodistas, es que para sacar un buen reportaje de investigación se requiere estar también lo suficientemente preparado en términos de conocer desde dónde puede jalar estos hilos de información para ir construyendo esos reportajes. Hay otros que quisiera comentarles, por ejemplo, que están también documentados en este texto, uno que sacó el Universal en 2009, titulado Procampo financia narcos y familiares, que reveló que Procampo beneficiaba a los productores más ricos y entregaba recursos a presuntos traficantes de droga. Otro más que sacó, por ejemplo, en 2011, Animal Político, que tituló Sedena omite informar número real de bajas de combate al narco. Otro más sobre la partida secreta contra el narco que documentó el periódico Milenio y que evidenció cómo un gobierno destinó 12 mil millones de pesos a operaciones encubiertas por el narcotráfico. Podríamos seguir mencionando otros ejemplos. Yo creo que estos son claramente muestras exitosas de cómo el periodismo de investigación, a partir del uso del derecho a la información, pueden lograr descubrir, desnudar hechos de corrupción o acciones en donde han incumplido las autoridades la ley. Quiero finalmente decir que lamentablemente en esto sí hay plazos legales que se tienen que cumplir. Y en eso, bueno, pues un reportaje de investigación, Lilia lo sabrá mejor que yo, puede llevarse varios meses. Incluso ha habido litigios estratégicos que han llevado a cabo organizaciones como Fundar para sacar información pues muy relevante, ¿no? Hemos escuchado recientemente temas que han venido a estar en algunos medios de comunicación y que se han logrado a partir de las propias solicitudes. De manera tal que yo les diría, el INAI es un aliado, nosotros tenemos capacitación, a veces los medios directamente nos han pedido que orientemos a los reporteros cómo hacer una solicitud de información, cómo presentar un recurso de revisión, cómo darle seguimiento, cómo encontrar algunos elementos que puedan dar luz para que la información, digamos, se pueda cruzar a lo mejor con otras fuentes, de manera que tenga una utilidad social y no solamente es para los periodistas, también para las personas en vida cotidiana, pues recibimos solicitudes de información de mujeres, de hombres, de personas de la tercera edad, de estudiantes, de temas que tienen que ver con quizá becas, por ejemplo, para la educación, semanas cotizadas en el Seguro Social, asuntos que está obligada la autoridad a entregarles. Y antes de ir contigo, Lilia, quiero aprovechar, comisionada, para preguntarle a casi 2 décadas, bueno, más de 2 décadas de la fundación, o casi más bien de 2 décadas, porque inició esto en el 2002 con otro nombre, ha cambiado, pero 2002 es cuando arranca. ¿Se ha dimensionado, en algún momento de su primera, segunda intervención, decía hay que dimensionar la importancia? ¿Se ha dimensionado? ¿Los periodistas nos falta todavía dimensionarlo más? ¿A la sociedad civil le falta dimensionar lo que representa y ahora sí que explotarlo más? Sobre todo creo yo que a la sociedad civil, efectivamente, y tenemos algunos datos de la encuesta nacional de acceso a la información que refiere que únicamente el 4% de la población en México ha hecho uso de este derecho. Lamentablemente. ¿Qué porcentaje? 4%. 4%. Esto refleja que todavía no hay un interés y también no hay una cultura ni un conocimiento profundo de cuál es la utilidad del derecho a saber, por qué hacer solicitudes, por qué, digamos, darle seguimiento a esto que es un derecho humano que hoy tenemos a nuestro alcance. Y creo que no hay que demostrar interés jurídico, digamos, para hacer las solicitudes de información. Los periodistas han encontrado una vía para hacer buen periodismo
Uh-huh. Sin embargo, también es cierto que para sacar estos reportajes que hemos referido esta tarde, se lleva un tiempo largo, no es de la noche a la mañana, requiere dedicación, requiere oficio periodístico, colmillo también, porque al final del día aquí se trata de que aquello que a lo mejor la autoridad esté escondiendo pueda, documentado y de una forma bien trabajada, pues evidenciar cuando hay algo que no se está haciendo bien. Y creo que hay muchas otras formas también donde podríamos construir estos premios de periodismo que se han realizado y donde Lilia Saúl ha sido pues muy reconocida por el trabajo brillante que ha hecho, han llevado a que ahora desde el Sistema Nacional de Transparencia, que está integrado por los 32 organismos garantes en el país, se haya impulsado un nuevo concurso de periodismo de investigación, y yo quiero invitarlos a que por favor, a que participen. Ahí tienen ustedes la información. La fecha límite para inscribirse es el 13 de noviembre y está dividido en 4 categorías. Es reportaje, periodismo de investigación, ensayo de periodismo de investigación, ensayo o investigación académica y aplicaciones para dispositivos móviles y equipos de cómputo. Es una forma también de estimular, de incentivar a las periodistas y a los periodistas que están utilizando el derecho a saber, y que creemos que es importante que hoy se reconozca. Y en todo el país, como ustedes verán, están ahí los logotipos de todos los organismos de transparencia. Estamos buscando que también a nivel local, no solo a nivel nacional, se haga un buen periodismo documentado, sino que, y ya lo han hecho, particularmente yo en el estado de Puebla he visto cómo compañeros reporteros de oficio han hecho estupendos trabajos, y qué bueno que lo sigan haciendo. La idea, ¿cuál es el fin último? Bueno, queremos tener gobiernos más transparentes, queremos tener autoridades que rindan cuentas, queremos menos actos de corrupción, queremos una ciudadanía empoderada que exija a las autoridades que cumplan, queremos más participación ciudadana. Esto es sin duda un mecanismo que fortalece la democracia en nuestro país y que desde luego fortalece también el derecho a la libertad de expresión. Hay un mercado de posibilidades del 96% solo en el área ciudadana, ¿no? Por los datos que nos da comisionada. Nada más un consejo, hay que nombrar a Lilia Saúl jurado, porque si no va a ganar, siempre ganan. Hay que hacerla jurado o algo para que otros tengan chance, ¿no? Por supuesto, eso es cierto. No, me encanta que... No, claro. Más, pues, ha creado toda una escuela. Así es. Una generación, digamos, de reporteros y de periodistas que se han capacitado y se han profesionalizado. Vamos con algunos mensajes que nos están llegando a través de redes sociales y voy contigo, Lilia, porque tienes muchas felicitaciones, obviamente. Raciel Damón Martínez dice: fundamental la construcción de ciudadanía a través de la libertad de expresión. Se requiere un periodismo responsable ante la infodemia, y felicidades a Blanca Lilia. Violeta Pacheco: Blanca Lilia Ibarra, gracias por su exposición muy clara y sintetizada. También felicidades a Lilia, esto es periodismo de datos, no basta limitarse en acudir a conferencias, siempre habrá que investigar, dice Damón Martínez Gómez. Olga Rosario Avendaño: Lilia es una periodista de las más experimentadas en materia de transparencia y vaya que le ha tocado picar piedra. Nos escribe también Ernesto León Ávila: buena exposición y felicidades a ambas. Blanca Lilia, en este viernes de periodistas hemos platicado con muchos ganadores, con varios ganadores de Premio Nacional de Periodismo, otros que no lo han ganado, pero han sido jurado o que han hecho una labor muy interesante. Y una de las conclusiones más comunes es el tema de que el periodismo es un oficio de vocación. O sea, es mucho más de vocación que otra cosa. Y yo quisiera, con la experiencia que tú tienes, que nos dieras un mensaje a los periodistas, a los alumnos, para renovar ese espíritu y ese entusiasmo por la vocación de periodismo que a veces se pierde un poco por compromisos económicos, por expectativas, por algunas cosas, y lo vamos perdiendo, se va diluyendo, y quisiera que nos regalaras un mensaje para renovar este entusiasmo por la vocación. Bueno, yo creo que Lilia es el mejor ejemplo, así que creo que Lilia pudiera dar ese mensaje, yo con mucho gusto después. Adelante. Sí,
Pues nada, yo creo que recuerdo mucho el día que gané precisamente el Premio Nacional de Periodismo y que estaba ahí con los colegas y que tuve la oportunidad de hacer un pequeño mensaje, dar un pequeño mensaje y justo es el mismo mensaje que daría ahorita, que es pues hacer un llamado justo. Obvio, los dueños de los medios de comunicación, pues ellos ven siempre por su empresa, por su negocio, pero al final del día creo que por eso hemos visto que también se ha incrementado el número de medios de comunicación en México que son independientes y que están hechos por periodistas bastante ambiciosos y que tienen ansias de que el trabajo que ellos estén haciendo sea independiente, libre de ataduras y que además sea reconocido porque, pues claro, o sea, el trabajo cuesta, ¿no? Entonces, creo que o sea, es que es un trabajo que apasiona, ¿no? O sea, y en mi caso, bueno, creo que lo que hacemos es tratar siempre de revelar casos, revelar corrupción, revelar lo que está pasando y que está pasando mal, porque además creo que somos un canal importantísimo para la ciudadanía, para cualquier gobierno, para cualquier estado, para cualquier país en todo el mundo. Si no hay medios y si no hay periodistas, la gente viviría en una total ignorancia de lo que está ocurriendo a su alrededor, porque al final del día los medios somos un vehículo para que la gente se entere de lo que está pasando, y si no, ahorita vean lo que está pasando con la pandemia y verán que si no fuera por los medios de comunicación, mucha gente no sabría lo que está ocurriendo en este momento en el mundo. Y pues yo solo podría decir que hay que, pues, no sé, tener la pasión, tener la vocación también y no desesperarse y saber que esto lo haces porque te gusta, no porque lo veas como un trabajo que te causa mucho estrago, incluso personal, porque pues son muchas horas las que hay que invertirle y los salarios son los peores que puede haber en este mundo, no son muy buenos en cuanto al menos yo lo digo por el caso mexicano, que están muy mal los salarios. Ya antes los periodistas que trabajamos en medios nacionales decíamos, bueno, nosotros tenemos un salario distinto a los salarios que tienen los reporteros en los estados, pero ahorita ya es parejo, o sea, cualquier medio a nivel nacional y local tiene un nivel de salario bajísimo y eso creo que a nadie le causa mucho, digamos, entusiasmo porque sabe que al final del día o va a tener que dedicarse a otra cosa o va a tener que tener 3 trabajos o va a tener que pues aceptar otra condición laboral para poder seguir adelante, pero pues yo diría que no sé en su empeño, ¿no? O sea, por ejemplo, yo pongo mi caso personal, o sea, yo estuve muchos años trabajando en el Universal, pero al mismo tiempo daba cursos y daba talleres, buscaba la forma de siempre estarme también al mismo tiempo capacitándome. Y ahorita ya, al final del día, después de tantos años, pues ahorita estoy en una organización que me permite, digamos, pues tener a lo mejor otro nivel, pero gracias a que siento que ha sido un esfuerzo de muchos, muchos años, ¿no? O sea, digamos que, claro, el que acaba de salir de la universidad y que quiere ganar 50,000 pesos, desafortunadamente, creo que le va a faltar muchos años para poder lograrlo. Salvo que hagas una serie, ¿no? Para una serie, ya sabes de qué temas y para quiénes, ¿no? Ahí probablemente te paguen bien si haces un buen guión con ellos, ¿no? Pero bueno, comisionada, este llamado también para renovar vocaciones, quizá no tanto por lo que ha ocurrido en sus últimos años profesionales, quizá no solo por la vocación, sino por el valor de la información, no importa en la trinchera en la que estés, si es ciudadana, si es periodística o la que sea, pero el valor que tiene la información, sobre todo en estas épocas de contrapesos o escasos contrapesos. Bueno, naturalmente, ¿qué mueve al periodista? Yo creo que lo mueve la vocación de ser un agente transformador, de buscar la verdad y de entregar la verdad a la sociedad. Así que en esa búsqueda por la verdad no hay que quedarse en el intento, hay que llegar hasta el final. Y eso es lo que las y los periodistas tienen en las venas. Y creo que ese gran motor que en su momento ha movido a periodistas como Lilia Saúl, puede ser un gran ejemplo también para que muchos otros y muchas otras desde los medios de comunicación puedan lograr generar mayor capital social a partir de dar insumos, de generar, digamos, información que nos lleve a transformar a nuestros gobiernos, que nos lleve a fortalecer a la ciudadanía y a la sociedad. Y no lo digo por estar hoy en esta posición. Yo vengo de los medios efectivamente y siempre busqué información
y siempre, si no tenías buenos contactos que te estuvieran dotando de información y por ahí ir construyendo historias e ir buscando, pues realmente era verdaderamente muy difícil, y creo que hoy esta es una oportunidad espléndida, el tener el derecho de acceso a la información a nuestro alcance, nos va a permitir como periodistas alcanzar la verdad y darla a la ciudadanía, darla a conocer. Creo que es muy importante que podamos entonces trabajar juntos, los organismos autónomos que hoy defendemos derechos humanos, con los periodistas que nos vean como aliados, capacitarse, desde luego no rendirse y buscar ante todo, pues ser también agentes de cambio. Este país requiere que los periodistas también vayan de la mano, ofreciendo a la ciudadanía instrumentos y conocimientos para que tomen mejores decisiones al momento de ir a votar, al momento de ir también a ejercer otros derechos. Es necesario que preparemos a la ciudadanía, que le llevemos por los caminos hacia una ruta, hacia la verdad, y también que le orientemos en un momento donde efectivamente el valor de la información puede salvar vidas, y donde es un momento de que nos pongamos las pilas y busquemos entre todos, sociedad, periodistas y gobierno, pues sacar a este gran país que hoy también pues está sufriendo esta crisis de salud. Muchas gracias, comisionada Blanca Lilia Ibarra. Violeta Pacheco, Lilia Saúl, interesantes comentarios, muy realista y apasionada por la profesión. Ya en esta parte final, queremos agradecer la retransmisión de Periódico El Debate, Periodismo Pixel, Editorial UAS, Librería Universitaria Carlos Manuel Aguirre, a la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Universidad Autónoma de Nuevo León, Comunicación Social de la UAPCO, Universidad Autónoma de Chiapas, CONEIC, Armando Videos, Contacto en Medios, Aula Abierta, Revista Mexicana de Comunicación y Red de Medios Públicos de México, entre otros. Muchísimas gracias por este viernes de Periodistas en Línea. Gracias de corazón por renovar entusiasmos acerca de esta profesión, por renovar también la importancia de lo que significa el valor de la información misma. Y antes de despedirnos, Blanca Lilia Ibarra, comisionada, si nos recuerda cuándo viene este premio, dónde pueden empezar a enviar sus datos, qué otra información acerca de este primer premio que van de periodismo de investigación. Está en... Si habilitas el audio. Sí. Les invitamos a que puedan revisar la convocatoria que está publicada en la página de internet del INAI, y tenemos pues prácticamente oportunidad de mandar los trabajos y de registrarse, inscribirse hasta el 13 de noviembre. Excelente. Y Lilia Saúl, qué investigación se puede saber, en qué estás trabajando? Se pierde un poco la señal. No sé si se escuchó. Ahí. No. Sí, si nos compartes hacia dónde van tus nuevos esfuerzos. Nada, ahí me escuchas mejor, ¿no? Ya. ¿Se escucha? Sí, a ver. Sí, ya. Creo que sí. Bueno, al menos sí nos escuchamos, Blanca Lilia y yo. Bueno, no, básicamente ahorita lo que estamos haciendo, bueno, yo estoy en OCCRP de lleno y estamos haciendo investigaciones que tienen que ver justo con pues corrupción y crimen organizado, y en junio presentamos una investigación que tiene que ver con la banda de la Riviera Maya, y que justo es una de las investigaciones que más nos requirió muchísimo tiempo. Estuvimos más de 8 meses desarrollando la investigación, en la que narramos precisamente cómo unos mafiosos rumanos que hasta la fecha siguen libres en Cancún, en Quintana Roo, y cómo han toda esta, digamos, trama de lavado de dinero y de cómo va y viene el dinero y cómo estafan a la gente, y que es una red criminal que está en Rumania, en Estados Unidos, que ha estado en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, perdón, y en México, por supuesto. Entonces, bueno, ahí los invito a que lean el reportaje, la investigación que publicamos en el mes de junio, y que, bueno, también estén atentos, porque antes de que termine este año estaremos publicando otras investigaciones que también son de largo aliento y que, pues, requiere del esfuerzo de varios periodistas que no solamente estamos en México, sino en otros países de América Latina e incluso de Europa.
Trabajando en conjunto para hacer estas investigaciones, ¿es correcto? Sí, así es. Son investigaciones transnacionales en las que participamos colegas de otros países, sobre todo, por ejemplo, de Europa del Este, de Rumania, de Italia. Hay gente en Londres, nosotros que estamos en México, en Colombia, y bueno, tenemos una red de periodistas en varios países de todo el mundo y pues es interesantísimo porque en las reuniones, por ejemplo, son con colegas que, pues bueno, en general todos tenemos que hablar inglés para poder estar comunicándonos, pero los horarios son loquísimos porque hay gente que está ahorita ya a las 11 de la noche y nosotros son las 5 de la mañana, entonces es como una revolución, pero la idea es justo ponernos de acuerdo todos para poder empujar este tipo de investigaciones porque el crimen organizado está, como dice la palabra, súper bien organizado y no tiene fronteras. Entonces, el periodismo es el que también buscamos hacer, que no tenga fronteras, precisamente para darles el seguimiento y la pista a estos criminales. Ya se perdió. Muy bien, pues muchísimas gracias a ambas Lilias, a Lilia Saúl Rodríguez. Ahí se me cortó un poquito otra vez al final. Bueno, entra la transmisión si salíamos al 100% con la tecnología. Claro, no te apures. Así pasa. Un gusto. Un gusto, comisionada. Chao. Chao, Armando. Quiero